El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Lituania para participar en la cumbre de la OTAN, donde uno de los objetivos es darle claridad a Ucrania respecto de su ingreso al bloque, algo que en todo caso no sería inmediato. Para conversar sobre este tema nos encontramos, o nos acompaña más bien, con el analista internacional Gilberto Aranda. ¿Cómo está, Gilberto? Bienvenido a Hoy es Noticia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, yo desde Madrid, por lo cual les puedo contar cosas de Europa como lo que está pasando. Por supuesto, muchas gracias por tu tiempo, Gilberto, más encima a esta hora, pensando en la diferencia horaria. ¿Qué tiene que conseguir Joe Biden con este viaje? Creo que hay más de un objetivo, pero yo quisiera decirte que la noticia hace 3 horas que ha sorprendido a Europa es que Ankara, Estambul, retira las objeciones para que Suecia se transforme en el Estado 32 de la Alianza Atlántica, y esto es la noticia de todos los noticiarios en España, dado que podríamos decir que uno de los objetivos de la gran estrategia norteamericana de ampliar la organización del Tratado del Atlántico Norte se estaría ejecutando con un país que durante 2 siglos fue neutral. Dicho eso, decirte que la visita se enmarca dentro de una gira que comenzó por Inglaterra, Gilberto, sigue en Vilnius, Lituania. Solo para puntualizar y complementar más bien lo que tú señalabas recién en tu primera respuesta, aquella decisión de Turquía que tú nos compartías en esta entrevista, ¿pavimenta de alguna u otra manera el camino para que Ucrania, el día de mañana, tal vez no de manera inmediata, pueda ser también miembro de la OTAN? Creo que es una señal, pero sobre esto hay diferentes puntos de vista y han sido ventilados por los distintos estados. Por un lado, Estados Unidos y Alemania piensan que tiene que ser una declaración amplia y no tan precisa, a diferencia de Reino Unido y Francia, que están hablando de promesas concretas, y los países bálticos, que van a ser uno de ellos el anfitrión, Lituania, hablan de incluso un cronograma. Entonces aquí hay diferencias. Sin embargo, Estados Unidos ha sido bien claro respecto de que hay que tener cuidado con aludir al artículo 5 de la Alianza Atlántica, que dice que de convertirse de manera automática o rápidamente Ucrania en parte de la Alianza Atlántica, inmediatamente la OTAN entraría en guerra directa con Rusia, porque el artículo 5 dice que una ofensa a uno de los componentes es a todo el bloque, y la defensa es centímetro por centímetro. Más bien yo diría que es el acuerdo de una asociación intensa. Se ha creado un consejo entre Ucrania y la OTAN para de alguna manera entregar ayuda militar directa, entrenamiento, facilidades, es decir, toda una cobertura sin que implique una adhesión pronta. Ya, pero en ese sentido, Gilberto, ¿podríamos decir que esta cumbre, este encuentro, de alguna u otra manera perfila el futuro de la OTAN? Desde luego, estamos hablando que 32 estados, ya no va a ser inmediatamente la adhesión de Suecia, pero son 32 estados probablemente en 6 meses más o quizás antes, que forman parte de este bloque, donde se va a aprovechar de contar al mundo las nuevas definiciones regionales. Se van a hablar ya de 3 grandes escenarios de acción de la OTAN: el sur Mediterráneo, Mar Negro, el otro ámbito que es básicamente el Atlántico más el Ártico, y finalmente toda la región de Europa Central. Van a ser los ámbitos de acción prioritarios, donde se espera además enhebrar una estrategia que contemple lo marítimo, lo terrestre, lo naval y por supuesto también lo cibernético, los 5 dominios que pueden ser directos o a través de guerras híbridas. Es decir, la gran estrategia de la OTAN va a ser presentada en ocasión de la reunión en Vilnius, de lo que se espera para esta organización en los 25 años que vienen. Gilberto, ¿qué otro tipo de ayudas se podrían comprometer en favor de Ucrania, además de las que ya se han entregado? Acá hay disparidad, pero estamos hablando de una Ucrania que está menesterosa de una serie de otros insumos bélicos, que va desde un tipo de aviones de alta tecnología como munición.
precisamente esta carencia de munición también por parte del bloque, como, al menos como lo alude el presidente Joe Biden, ha significado también el envío de bombas de racimo, Sí. que abrió una cierta grieta o diferencia entre los aliados de la OTAN, porque hay la mayor parte de los países de la OTAN, varios de los países de la OTAN, no la mayor parte, perdón, un tercio de los países de la OTAN, donde está Reino Unido, por ejemplo, son signatarios de la convención que prohíbe ese armamento, la bomba de racimo, por su alto impacto indiscriminado sobre todo tipo de combatientes y no combatientes, hasta niños, y por supuesto sí una grieta, pero lo cierto es que se dice hoy que se necesita más munición para el frente, y lo que está pidiendo básicamente Ucrania, además de ingresar a la OTAN en forma express, es munición, armas de alta tecnología, aviones, y por supuesto acá no hay una completa acuerdo en cada uno de los puntos entre los componentes de esta organización, el que sin embargo tienen sí un acuerdo general respecto a que más temprano que tarde Ucrania debería formar parte de lo que es esta organización del Atlántico Norte. Bueno, claramente es una decisión de la cual no hay unanimidad, al menos al interior del bloque, por todo lo que implica, y Gilberto ya nos ha explicado en las respuestas anteriores. Pero quiero, Gilberto, que volvamos a lo que conversamos al comienzo, lo que representa este viaje para Joe Biden en medio de una carrera presidencial. Puede ser interpretado también este viaje, donde no solo va a participar en la cumbre de la OTAN, donde ya ha sostenido encuentros con figuras súper importantes a nivel mundial, me refiero, por ejemplo, al primer ministro del Reino Unido. ¿Puede significar este viaje, o podemos entenderlo como una manera de demostrar su liderazgo mundial? Es parte también de los mensajes que se intentan instalar, donde además se busca perfilar una diferencia con su antecesor, con Donald Trump. ¿Sabes? Porque esta gira de Joe Biden, que comenzó por Inglaterra, sigue en Vilnius, Lituania, y va a terminar en Helsinki, en Finlandia, también fue escenario hace 5 años atrás de una visita de Donald Trump, donde el encuentro básicamente fue con Putin, y donde la idea era básicamente decir, los rusos no intervinieron en las elecciones de Estados Unidos. Hoy, en cambio, esta gira va a terminar precisamente en esta región, para decir en Helsinki que Estados Unidos se compromete con la seguridad europea, y que por lo tanto adhiere a los dos principales amenazas que hoy día ve Europa. Una es el terrorismo, pero la otra es Rusia. Es decir, ya no una postura de convergencia con Rusia, sino que en una clara postura de antagonismo, y en el sentido como líder del bloque occidental. Así que no solamente es un espacio para perfilar su liderazgo occidental, sino que también para señalar las diferencias con Trump respecto al antagonismo con Rusia. Y en ese sentido vuelvo a otra pregunta que te planteé al comienzo, pero finalmente seguimos conversando sobre el tema de la OTAN y profundizamos particularmente en la decisión de Turquía y apoyar el ingreso de Suecia. Pero quisiera plantearte nuevamente una interrogante que te mencioné al comienzo y que dice relación con qué objetivo o qué plan tiene o quiere conseguir Biden con este viaje, Gilberto. Pensando, por ejemplo, en lo que podría pasar con Ucrania. ¿Podría calificar Joe Biden un viaje exitoso si en este encuentro en la OTAN, en esta cumbre, se ponen plazos, por ejemplo, para un eventual ingreso de Ucrania? Yo más bien te diría que Joe Biden ha hecho gala de cautela respecto a declarar la determinación a que Ucrania tiene que ingresar eventualmente a la OTAN, pero reconociendo que es necesario todo un procedimiento donde reglas y estándares de ejército, doctrinas, se homologuen a las de Occidente. En ese sentido, hay menor apuro que, por ejemplo, los países bálticos de Europa Central como Polonia, que quieren un cronograma bien claro. Yo diría que la idea de que en un plazo razonable Ucrania ingrese a la OTAN está más que en el aire, se va a decir, la declaración lo va a decir, pero la exactitud, tengo la impresión que Estados Unidos no es partidario, la actual administración Biden no es partidario de declarar con toda precisión y certeza un cronograma, porque hay muchos elementos que se tienen que zanjar con el tiempo, y además porque si ingresa inmediatamente, eso coloca en otra tesitura a Occidente. Al menos bajo las condiciones actuales no.
claro, al menos bajo las En condiciones las condiciones actuales actuales. no. Ya, pero tú decías, por Con las ejemplo... condiciones actuales no. Claro, tú decías que se busque homologar ciertas reglas o métodos respecto a lo que sucede en Occidente. ¿A qué métodos te refieres particularmente que se deberían homologar para que esa posición cambie? Mira, hay estándares y reglas burocráticas de cuestiones relativas a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas, que de alguna manera tendrían que ser homologables a los estándares que tienen los ejércitos occidentales. ¿Ah? Sin dejar de contar que también hay doctrinas dispares. Hay una doctrina de Ucrania que todavía tiene una cierta influencia de su permanencia en la Unión Soviética y va a tener que cambiar a la doctrina aliada. Todos esos cambios no pueden ser repentinos, necesitan una transición. Lo mismo tendría que decirte si respecto a la Unión Europea en términos económicos en ese caso. Esto estamos hablando del ámbito securitario. Eso requiere una transición y por eso no puede ser tan automático. Sin embargo, yo creo que la razón de peso ya te la esgrimí. Un ingreso automático, un cronograma que termine pasado mañana significaría que al ser miembro Ucrania inmediatamente de la OTAN estaría virtualmente en guerra con Rusia y eso es un escenario que la verdad es que muy pocos aliados quieren. ¿Cuáles son los países que quieren mayor celeridad? Pues los que están inmediatamente vecinos a Rusia. Claro. Lo quieren los países bálticos, lo quiere Polonia, pero yo diría que en lo que es Europa Occidental y en Estados Unidos hay una mayor cautela. Hay diferencias respecto a ser más preciso, otros ser más latos, pero siempre con cierta cautela. Yo te diría que yo me jugaría como analista decir que va a haber una declaración que termine diciendo que Ucrania tiene que ser parte de la OTAN, pero otra cosa, y eso yo más bien lo dudo, que haya un cronograma inmediato claro. Puede haber un cronograma genérico de un plazo razonable, un tiempo, pero no decir de que esto va a ser automático y con un cronograma tan preciso. Creo que eso es otra cosa. Y desde ya decirte es impresionante, pero Vilnius está a 200 kilómetros de Kaliningrado y a 300 kilómetros del cuerpo ruso, geográfico ruso, es decir, está cerquísima. Esto es una ocasión para antagonizar y contender. Bueno, vamos a quedar atentos a esa declaración que el analista internacional Gilberto Aranda dice debiese existir luego de esta cumbre, de este encuentro de la OTAN, y claramente el panorama cambiaría absolutamente si es que el ingreso fuera en el corto o mediano plazo. Pero vamos a quedar atentos a si existe esa declaración y a qué condiciones se ponen sobre la mesa. Muchas gracias, Gilberto, que tengas una buena noche. Saludos a la entretenida ciudad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes en Chile. Chao, muchas gracias, Gilberto.